Hola, ¿cómo están? Espero se la estén pasando bonito. Este es solamente uno más de los videos de ayuda didáctica que les estaré dando en referencia a la lectura de Juan capítulo 1 del verso 1 al 18. Obviamente vamos a estar leyendo todos los versículos y me voy a estar apoyando aquí en la versión Reina Valera 1960. El título obviamente más meritorio de esta lección es de el verbo hecho carne. Eso prácticamente va a ser lo principal. Sin embargo, al leer todos los versículos, um, adjunto voy a poner un documento donde están subrayados todos los puntos que yo ya puse a mi manera de pensar. Vuelvo a repetir, esto es simplemente una ayuda. Ustedes lo van a hacer como ustedes quieran. Esta parte sí es para que se la digan a las personas que van a estar dando, a quienes les están dando la lectura o la charla o la plática o la clase o la lección, la iglesia, en casa, eh, para todos ellos. A diferencia de los videos primeros que les mandé, que es solamente para ustedes, no es para los demás. Esto sí es para toda la gente. En el principio, dice el primer capítulo, el capítulo 1 de Juan, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa parte prácticamente la podríamos explicar que esta específico está hablando de el verbo, está hablando de el logos, la palabra constante de Dios. Me apoyo también para decirles a ustedes, como se puede constatar, como dice Mateo 24:35, dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Bueno, esa palabra es el logos. A eso se refiere la palabra logos. En este versículo 1 de Juan es el verbo. A diferencia del otro, que otra palabra que también se especifica, que es rema. Las dos son palabras en griego. Logos significa la palabra de Dios constante, esa que no pasará, esa que siempre será igual, no cambia. La palabra rema es la palabra que nosotros tomamos o entendemos o nos llega en el momento para que nosotros recapacitemos, para que nosotros entendamos, para que nosotros eh, nos acerquemos al Señor y aceptemos por fe el regalo de la salvación. Ok, logos, palabra de Dios, y rema, que es la otra palabra que se usa también como palabra, pero es lo que nosotros tomamos como el alimento diario. Esa palabra rema que nos limpia, nos lava, nos restaura. Uh, esa palabra rema también podemos contactarla o podemos referirnos también como la palabra donde en Mateo capítulo 4 verso 4 habla de no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, la palabra esa que también me sorprendió el haberlo entendido, verlo puesto de esa manera, verlo de esta manera. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace, que viene de la boca de Dios, o que es de la boca de Dios, para poderlo ponerlo en perspectiva. Pues esa palabra en Mateo 4:4 es la palabra rema. La palabra de Dios nos dice, y la vamos a conocer y la vamos a leer todos los días, como hemos dicho, la iglesia en mi ciudad leemos la Biblia todos los días, el logos. Cuando viene una situación, una dificultad, un problema, lo que hemos leído nos va a venir a la mente y entonces vamos a dar un consejo, vamos a dar una palabra de aliento, una palabra de vida. Esa es la palabra rema. Bueno, cuando en Mateo capítulo 4, verso 4, Jesús está confrontando a Satanás con cosas materiales, que es prácticamente, le está diciendo que puede convertir las rocas en pan. Le está diciendo, bueno, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se refiere a la palabra rema. Cuando tú estás en esa dificultad, cuando estás en esa tentación, es la palabra que ya leíste, el logos, que viene a tu mente y a tu espíritu y te da vida.
te sientes pesado, te sientes, bueno, pero la palabra rema en ese momento es lo que tú has entendido de lo que ya leíste. Logos, palabra permanente que no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y rema es la palabra que viene en ese momento de necesidad y te da la vida, te da la salida, te da ese empuje para que tú sigas adelante. También podemos, eso es para ustedes también, si lo pueden, si quieren decir, es en Juan capítulo 5, verso 47. Jesús hablando, habla de la palabra rema. Dice, en Juan capítulo 5, verso 47, cuando Jesús está confrontando, está hablando y está diciéndoles de por qué no creen en Él o por qué creen, por qué esperan algo. Ellos están esperando algo de Jesús y Jesús les dice, pero si no creéis a sus escritos, está hablando de Moisés y todos sus escritos, hace la pregunta, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué palabras está hablando Jesús? Jesús habla de la palabra rema, habla de lo que Él explica, de lo que Él les está dando a entender para que cuando lo oigan, lo capten y acepten por fe lo que Jesús les está diciendo. La palabra es prácticamente lo básico. En eso se refiere en el versículo 1. En el verso 4 dice, en Él estaba la vida. Uno de los 7 declaraciones de Jesús que dice, yo soy. Bueno, está en Juan 14:6. Y entonces el yo soy de que Juan 14:6 está hablando, es el siguiente, 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice aquí, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, es exactamente lo que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan está declarando desde el principio, como habíamos dicho en la introducción, lo que Jesús es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces aquí está declarando que la vida es la luz de los hombres. Ahora, en el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Podemos referirnos también a lo que dice Juan capítulo 6 verso 68. Juan 6:68 para... pueden ir apuntando mientras están oyendo porque en el papel que les mandé no tiene las notas, estas notas que yo les estoy diciendo. En Juan capítulo 6 verso 68 dice, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que después dice Jesús a Pedro es lo que yo refiero aquí, a donde dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas, dice, y nosotros, dice, y tú palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conoceremos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y viviente. Jesús le respondió, no os he escogido a vosotros 12, y uno de vosotros es el diablo. Habla de Judas Iscariote, hijo de Simón. En otra versión, también lo que es en Mateo 16:18, en Mateo 16:18, habla también de la misma escena. Sin embargo, en esta parte, en Juan, perdón, en lo que leímos, Juan 6:68, y en Mateo 16:18, habla de la siguiente manera. 16:18. Dice, y yo también te digo a ti, después de que le pregunta, ¿verdad? Dice, aquí en la confesión de Pedro, en Mateo 16:18, y yo también te digo a ti, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A eso se refiere también Juan cuando está hablando en capítulo 1 de Juan, verso 5, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. También se refiere a la iglesia. En el capítulo 6 habla de un Juan. Este no es Juan el apóstol, es el Juan Bautista. Me gustaría nada más que también lo tomaran en cuenta. En el verso 8 asegura esa parte, dice o identifica aún más todavía a Juan el Bautista, que
no era él la luz. O sea, Juan no era la luz de la que estamos hablando al principio del capítulo 1, verso 4, sino que Juan era solamente el que anunciaba. Más adelante, en el capítulo 1, verso 15, también donde dice, Juan dio testimonio de él y clamó, voz del que clama en el desierto. Eso lo vemos en Isaías 43. Pero aquí está identificando a Juan el Bautista, no a Juan el apóstol. ¿Okay? Entonces, él no era la luz. En el capítulo 1 de Juan, verso 10, dice, pero el mundo no lo conoció. Tanto así que no lo conoció que lo crucificó. ¿Verdad? Ahora, en el verso 11 del mismo capítulo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando de su pueblo, de todos los judíos, antes hebreos, después israelitas, ahora judíos. ¿Verdad? Más todos los que le recibieron, ahí en esa parte vamos a hacer los que creen en su nombre, son los que creen en su nombre, serán salvos. Juan 3:16, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el capítulo 13, perdón, el capítulo 1, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, nos acordamos, o me acuerdo yo, de Juan 3, donde habla acerca del encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús, donde le dice, tienes que nacer de nuevo. Bueno, estos que nacen de nuevo no son engendrados de sangre, o sea, no pueden entrar al vientre de su madre no, para volver a nacer de nuevo, sino que no, son engendrados, ¿sí?, de Dios, espiritualmente. Capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Esta parte del capítulo 1, verso 14, ahí se encierra, en esa pequeña frase se encierra todo lo que es la historia del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Los apóstoles que Mateo, Marcos, Lucas explican en algunos con más detalle que otros, pero Juan no explica eso, simplemente dice, y aquel verbo, o sea, la palabra de Dios, fue hecho carne. Eso fue el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vuelvo a llegar al capítulo 1, verso 15, donde dice, Juan dio testimonio de él y clamó, ¿verdad? Diciendo, ahí es donde vuelvo a repetir, en Isaías 43, donde dice, voz del que clama en el desierto, enderezar los caminos del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante, en el verso 17 del capítulo 1, dice, pues la ley por medio de Moisés, la ley equivale a Moisés, ¿sí? La ley equivale a Moisés. Éxodo 20, están en los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad equivalen a Jesucristo, ¿sí? La ley equivale a Moisés y la gracia y la verdad equivalen a Jesucristo. Como referencia podemos poner entre lo que dice gracia y la verdad en Romanos capítulo 5, del verso 17 al 21. Vamos a ver si podemos ver. Romanos capítulo 5, verso 17 al 21. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, estamos hablando del primer Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia y la verdad. ¿Qué es la justicia? La justicia es la verdad. ¿Ok? Entonces, porque cuando hay justicia es que salió la verdad a luz. En el verso 18 habla de Dios. A Dios nadie lo vio jamás. Y termina con Él lo ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto, solamente Jesús lo ha visto. Y el que me viene a la mente es Felipe, cuando en Juan capítulo 14, verso 8 al 12 le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús mismo le dice, ¿cuánto tiempo no he estado con ustedes y aún no me han conocido? ¿Verdad? Me gustaría leerlo también porque eso está bien poderoso en capítulo, aunque nos estamos adelantando, pero también podemos ir avanzando un poquito en el conocimiento de más adelante para que cuando lleguemos ahí nos acordemos de lo que estamos leyendo ahorita. Juan capítulo 14 del 8 al 12 dice, porque si estoy en Romanos 8, Juan 14 8 al 12. Juan 14 del 8 al 12 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo,
Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en que, perdón, no crees que yo soy el Padre, yo soy en el Padre, perdón, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, al que Él conoce desde el principio y que nos da a conocer a nosotros. Y esa es la que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Hasta luego.